Amado Jesús, muchas gracias por este día. Muchas gracias, Padre Eterno, por esta oportunidad otra vez. Sé tú en medio de todos los que estamos viendo este video, que sea tu Santo Espíritu enseñándonos, guiándonos a toda verdad. Quita toda traba en nuestra mente y en nuestro corazón. Queremos aprender de ti, Señor, y todo lo que hoy aprendamos, ayúdanos a ponerlo por práctica en nuestras vidas. Te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy vamos a comenzar a leer la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo. Por eso aquí dice segunda de Timoteo. Vamos a leer el capítulo 1, pero solamente vamos a leer del versículo 1 al 7. Bueno, dice así la bendita palabra de Dios. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado Hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Bueno, aquí nuevamente el apóstol Pablo le escribió por carta a Timoteo. Por eso empieza con su saludo en el versículo 1 y en donde él escribe que él es apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, que no fue algo que él haya deseado o buscado, sino que por su misericordia, por la voluntad de Dios fue así. Y aquí dice algo interesante, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. Sabemos que una promesa pues se recibe por fe creyendo en la persona que te lo está diciendo. Y lo mismo pasa con las promesas de Dios. ¿Sí? La única forma en que se obtiene la vida eterna es a través de la fe en Cristo Jesús. El Señor Jesucristo nos ofrece la vida eterna como un regalo, y cuando alguien acepta un regalo es porque cree en quien se lo está dando, por lo que hoy Él puede ofrecerte a ti el cielo en base a su fe y confianza en Jesús. Cuando usted cree en Él y sigue su camino, entonces usted le honrará. Vamos a leer Juan capítulo 10, 28. Dice, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Qué interesante, aquí Jesucristo está hablando de un sentido de pertenencia, ¿sí? Las ovejas que son de Jesús, nadie se las puede quitar y nadie se las puede robar. Y dice, y yo les doy vida eterna. Por eso dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Sí? Recordemos que necesitamos ser ovejas suyas. ¿Sí? Hay diferencia entre una oveja y un cabrito. Así que Él nos da la vida eterna cuando le pertenecemos a Él. Y tenemos la promesa de que no nos vamos a extraviar si permanecemos en Él. Su vida eterna es para sus hijos. Y en 1 de Juan capítulo 5, versículo 11 y 12 dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Entonces aquí vemos claramente que la vida eterna es únicamente a través de Jesús, el Hijo de Dios.
El 10 dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Entonces permanezcamos en este camino, en el camino de Jesucristo, en el camino que dejaron los apóstoles, que es a través de Jesús. No nos dejemos engañar por palabrerías de otras personas. Escudriñemos a detalle la palabra de Dios, ¿sí? Todo lo que escuchemos, todo lo que veamos, debe de ser expuesto a la luz de la palabra. Si hay algo que se dice y hay algún punto que sea en contra a la Biblia, entonces no podemos tomar medias verdades. Toda verdad tiene que estar alrededor de Jesucristo. El único camino de salvación es Jesús, y lo mismo pasa con la oración. Es Jesús, el único que intercede por nosotros delante del Padre es Cristo Jesús, porque el testimonio está en Cristo Jesús, no está en Pablo, no está en ningún apóstol, no está en nadie, ni en ningún familiar de Jesucristo. Solamente las oraciones y la salvación y todo lo que podamos necesitar es a través de Jesús. ¿Sí? Por eso debemos de estar apercibidos con todo lo que veamos, escuchemos. Siempre va a haber alguien que tenga algo que decir. Pero tenemos que ver qué es lo que dice la palabra de Dios. Escudriñemos la palabra de Dios. Atesoremos su palabra como algo valioso. Y eso es lo mismo que Pablo le aconsejaba a Timoteo. ¿Sí? Y aquí en el versículo 2 le dice a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Vemos que Pablo amaba a Timoteo. Timoteo era su discípulo, era su aprendiz. Y por eso aquí le está deseando estas tres virtudes o cualidades de Dios: su gracia, su misericordia y su paz. Pero aquí hace énfasis en el señorío de Jesucristo y de Jesucristo nuestro Señor. Aquí en el versículo 3 y en el versículo 4, aquí dice algo interesante también: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia. Aquí Pablo está diciendo claramente que él ha dado buen testimonio de sí mismo desde las personas mayores de edad o con mucho conocimiento, que él ha sido respetuoso. Y la parte que dice limpia conciencia está diciendo que él ha sido intachable, que él ha sido justo, que él ha sido recto, que él ha dado o demostrado que ha sido genuino en su fe. Y aquí continúa diciendo, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Entonces esto nos dice que Timoteo estaba en la lista de oración del apóstol Pablo, y es evidente el cariño del apóstol hacia Timoteo. El hecho que Pablo hubiera sido detenido y se encontrara nuevamente en la cárcel e incluso estaba por enfrentar la muerte, verdaderamente podemos decir que afectó a Timoteo. Por ello Pablo recordó sus lágrimas y deseó el consuelo de su compañía en aquellos momentos. En el versículo 5, aquí vemos también, dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Pablo reconocía el tipo de fe que tenía su aprendiz Timoteo, que tenía una fe real, que tenía una fe genuina, que no era una fe fingida. Y es lo mismo que nosotros debemos de tener. Sabemos que el camino
de Dios, el Evangelio de Dios no es algo fácil. Sabemos que el esforzarnos no es de todos. Es una disciplina el esforzarnos, el someter nuestra carne a hacer lo correcto, a hacer la piedad, a hacer lo justo, a hacer lo bueno. Y eso es lo mismo que Timoteo trataba de hacer todos los días. Y recordemos que Timoteo no era un viejito, era un joven, el cual se esforzaba por mantener su fe íntegra e intachable. Y es lo mismo que trato de hacer y es lo mismo que debemos hacer todos, mantenernos en rectitud, teniendo una coherencia y congruencia de lo que deseamos con lo que hacemos. Es una búsqueda constante lo que debemos de tener con Dios, una comunión con Él para no caer en fanatismos y no caer en religiosidad como los fariseos. Si caemos en esto, vamos a tener una fe muy débil. Necesitamos tener una fe no fingida. Y principalmente la manera en que podemos lograr esto es a través de amar en verdad a Dios. Cuando tú amas en verdad a alguien, haces todo lo posible por no ofenderle y por no lastimarle. Lo mismo pasa con Dios. Cuando tú estás agradecido, cuando tú amas a Dios, aunque seamos imprudentes y aunque sigamos a veces fallando, uno se levanta una y otra vez, pide perdón y se levanta y vuelves a comenzar. ¿Por qué? Porque tu determinación es agradar y amar a Dios sobre todas las cosas. Entonces tengamos una fe no fingida. Y aquí continúa Pablo diciendo que esta fe no fingida también estaba y había estado en su abuela Loida y en su madre Eunice. Por eso dice, y estoy seguro que en ti también. Estaba seguro, ¿por qué? Porque Timoteo era su compañero y convivía con él y lo veía expresarse y lo veía hablar y lo veía predicar. Entonces Pablo, por otro lado, venía del judaísmo, pero este joven Timoteo aparentemente fue criado en un hogar cristiano. Tanto su abuela como su madre eran cristianas y seguramente tuvieron mucho que ver con la conversión de Timoteo a Cristo. El padre de Timoteo era griego y no se sabe y no se especifica si había creído en Cristo. Aquí en el versículo 6 le aconseja algo muy importante, que avive el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Cuando el apóstol Pablo puso sus manos sobre Timoteo, ese acto significaba que Timoteo era su compañero, que estaba asociado a Pablo en su ministerio. Compartió con él el don de la enseñanza de la palabra de Dios. El apóstol Pablo tenía la intención de transferir a Timoteo su ministerio, sus funciones. Este joven siempre había estado cerca de Pablo. Cuando éste se encontraba en la cárcel de Roma, dijo de él en Filipenses 2:20, porque no tengo ningún otro que comparta mis sentimientos y que tan sinceramente se interese por ustedes. Entonces, Pablo sabía que Timoteo era un joven confiable, que su fe era genuina, intachable y sobre todo que se preocupaba por los hermanos, se preocupaba por el crecimiento espiritual de la doctrina de sus hermanos en Cristo. Por eso le dijo, no tengo a ningún otro que comparta mis sentimientos como tú. Entonces este era un hombre que podía llevar a cabo la enseñanza y la predicación de Pablo, y por ello el apóstol lo convirtió en su compañero, en su colaborador asociado, y así compartieron juntos el ministerio. Entonces cuando decía, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti,
lo que indica es que Timoteo tenía un don y tenía que avivarlo. ¿Qué significa avivar? Significa activar, reanimar, intensificar. ¿Por qué? Posiblemente el apóstol Pablo le daba pendiente que Timoteo estuviera en Éfeso. Éfeso era una ciudad donde estaba la sede del templo de la diosa Diana y uno de los grandes centros de pecado, en especial los pecados sexuales del mundo romano. Pablo mismo había pasado 3 años en Éfeso y sabía que en aquella ciudad había muchas atracciones y tentaciones. Por eso aquí le estaba diciendo, aviva el don de Dios, avívalo para que tú estés completamente firme en la fe en Cristo, para que aunque vengan las atracciones, las tentaciones, tú te permanezcas firme y leal como buen soldado de Jesucristo. Y es lo mismo que tú y yo debemos de hacer, avivar el fuego del don de Dios que está en nosotros. ¿Cómo lo vamos a avivar? Permaneciendo en la palabra de Dios, orando, alabando su nombre. Ahorita no nos podemos congregar, pero hay muchos medios en internet en los cuales nos podemos conectar para estar unánimes todos alabando a Dios. Avivemos el don de Dios. Si dejamos de orar toda una semana, si dejamos de leer toda una semana, si dejamos de meditar en la palabra de Dios durante muchos días, en lugar de avivarnos, es que te vas a apagar. Y otra vez, tus gustos van a ser inclinados a cosas que no te convienen ver o escuchar o ver. Entonces, avívalo. Ahora en el versículo 7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Hay cobardía acerca de algo que se debe de hacer cuando hay temor. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre el temor. Cuando hay temor, nos imposibilita a muchas cosas. El temor es algo natural y bueno, pero en porciones normales. Es normal y bueno tener un sentido del temor. Sin embargo, Pablo no estaba hablando de una buena clase de temor. Vamos a leer lo que nos está recordando aquí el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 4 versículos 6 y 7. Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces dice que no caigamos en el afán, en la preocupación, en la ansiedad, en la angustia, sino todo lo contrario, todas esas cosas que nos pudiesen desarrollar este tipo de sentimientos, debemos de ponerlas en oración, de poner esa situación en las manos de Dios, para que Dios se encargue, para que Dios intervenga y pueda obrar, y entonces, una vez poniendo nuestra confianza en Jesús, la paz de Dios y toda su paz que sobrepasa todo entendimiento estará en nuestros corazones y en nuestros pensamientos. De esta manera vamos a evitar caer en pensamientos negativos, en pensamientos de muerte, en pensamientos de fracaso, en pensamientos de duda, en sentimientos depresivos. Hay situaciones en nuestra vida que son tanto el estrés que nos provoca ansiedad y tristeza, depresión, miedo desbordado. Entonces, por eso dice Pablo, no te afanes, no te preocupes, no te agobies, somete todas tus situaciones en oración delante de Dios. ¿Sí? Nosotros podemos orar al Padre
como tú platicas con un amigo, cuando platicamos con alguien, de la misma manera podemos orar. Padre, tengo esta situación en mi trabajo, Señor, tengo esta situación con mi economía. Podemos aclarar, platicar con Él. Por eso la oración es libre, no es algo repetitivo, ¿sí? Cuando nosotros oramos, somos libres de platicar con Dios. Él es nuestro Padre y Él desea escuchar nuestras peticiones. Él desea escuchar lo que nos agobia, aunque Él ya lo sabe, pero quiere escucharlo de nosotros. Quiere ver cómo, como sus hijos, corremos a Él como Padre, ¿sí? Así que confiemos en el Señor, desarrollémonos en la oración para que nuestro corazón y nuestros pensamientos sean guardados en su paz, sean guardados en su confianza, dependiendo de Él. Entonces, en lugar de un espíritu de cobardía, de temor, Él nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Tenemos miedo cuando poseemos ciertos pensamientos negativos sobre nosotros mismos y nuestras circunstancias. Tenemos que recordar que el diablo es el maestro en el uso de nuestros temores. Sí, nosotros tenemos espíritu, alma y cuerpo. En nuestra parte de nuestro espíritu es donde mora el Espíritu Santo de Dios, que se comunica a través de nuestro espíritu humano hacia Dios. En el alma es en donde están nuestros pensamientos, nuestras emociones, y es ahí donde nos ataca Satanás, siempre poniéndonos pensamientos de mediocridad, pensamientos negativos, pensamientos de menosprecio, de burla. Y en el cuerpo, pues bueno, sabemos que es nuestros órganos y todo lo que vemos, ¿no? Físicamente. Entonces, tenemos, entendiendo esto, debemos de cuidar lo que vemos, debemos de cuidar de lo que alimentamos nuestra mente, de lo que alimentamos, con qué tipo de películas, de libros estamos alimentando nuestra alma, ¿sí? Pareciera que no influencia, pero sí influencia. Si te llenas de cosas de terror, de miedos, estás alimentándote de eso. Entonces, seamos sabios para que el diablo no tome ventaja en nuestras vidas y nos dejemos engañar y manipular en nuestra mente de temores y de cosas que no convienen. Sin embargo, cuando nos centramos en Jesús, entonces no vamos a tener miedo, porque vamos a tener confianza en Él. Quizás llega la situación repentina y sentimos un poco de temor, pero en el momento reaccionamos y decimos, Jesús está conmigo. Él está conmigo. No tengo por qué tener temor. Entonces, permanezcamos en la palabra de Dios para que en el día malo, para que en la prueba, en la dificultad, esté fresca su palabra y sus promesas, y las recordemos y esas promesas nos fortalezcan. Así como dice Filipenses capítulo 4 versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo le recuerda esto a Timoteo, que Dios no le ha dado un espíritu de temor al hombre. Por ello, no nos debe de intimidar lo que van a decir las personas o van a hacer las personas para alejarnos de la obra del Señor y de la predicación del Evangelio. Que no debemos tener miedo a oponernos tampoco a los errores de falsos maestros y mantenernos firme en favor de la verdad. Por eso se nos ha dado el espíritu de poder para resistir las tentaciones de Satanás y para soportar las dificultades como buenos soldados de Cristo y hacer la voluntad y el trabajo de Dios.
Recordemos lo que dice Mateo capítulo 16 versículo 18, que las puertas del Hades, o sea, del mismo infierno, no prevalecerían contra la iglesia de Cristo. Pero claro, tenemos que ser una iglesia de Cristo real, una iglesia de Cristo en poder, en rectitud, en santidad, en búsqueda, para que de esta manera verdaderamente no prevalezca. Romanos capítulo 1 versículo 16 dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces el mismo Evangelio, la misma palabra de Dios es poder. ¿Sí? La Biblia es el único es el único libro en el mundo que tiene poder en sus palabras, porque de él emana la vida. Cuando tú lees las verdades de Jesucristo, te reflejas como en un espejo y te das cuenta de lo que sí y de lo que no en tu vida. Son palabras de vida a nuestro cuerpo, a nuestra alma. Entonces, es poder de Dios el Evangelio para salvación a todo aquel que cree. Romanos 1:16. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 4 dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces, nosotros tenemos poder y tenemos todas las armas para militar y pelear contra las artimañas de Satanás, contra sus fortalezas, derribando argumentos de personas transgiversadas y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Dice que estas armas no son carnales, o sea, no son naturales, sino son espirituales. Y una de esas armas son la Biblia, atesorar su conocimiento de la Biblia en nuestras vidas, la oración, el ayuno, la intercesión y todos los dones espirituales que vienen en la palabra de Dios. Y en Efesios 6:10 habla del poder de su fuerza. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios, dice toda, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y ahí ustedes pueden leer más adelante cuál es la armadura de Dios. Hay una armadura en el corazón, que es el pecho, hay una armadura que es en la cabeza, que es en nuestra mente. Está la espada, que es la palabra de Dios, el calzado, que es el Evangelio. Están las armaduras, pero si nosotros no somos disciplinados en tener toda la armadura, entonces ¿cómo vamos a estar preparados? ¿Y cómo vamos a tener poder para vencer los ataques de Satanás? Necesitamos estar vestidos de toda la armadura de Dios. Entonces, un verdadero hombre y mujer de Dios es aquel que por medio del Espíritu Santo de Dios se mantiene en el amor y en el poder para obedecer las leyes de Dios. Es imposible seguir a Cristo sin una pizca de esfuerzo. El pecador arrepentido es entonces una persona cambiada, que ha cambiado su perspectiva, sus objetivos son cambiados, cuando él es conducido verdaderamente por el Espíritu Santo. Ahora, ya para terminar, y dominio propio. ¿Qué es el dominio propio? Significa disciplina, dominio, tener un dominio sobre ti mismo, una disciplina sobre tus emociones. ¿Sí? Nuestro Señor Jesucristo no quiere que la derrota sea parte normal de la vida del cristiano. En realidad necesitamos ser disciplinados para no ser esclavos de nuestras emociones. Todos nosotros
hemos sido impulsados por nuestras emociones en algún momento y hemos errado por ello. La diferencia con un creyente, con un hombre de Dios genuino, es que no es dominado por sus emociones. Ahora, ¿qué tiene que ver o cómo se aplica esto a la cuestión del temor? Porque todo empezó que no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y de dominio propio. ¿Sí? Entonces, ¿está mal tener miedo a ciertas experiencias? La respuesta es no. El tener miedo es algo casi instintivo. La respuesta es no. Lo que está mal sería que ese miedo te paralice y te imposibilite a hacer la voluntad de Dios. Lo que tiene que hacer una persona que experimenta esos miedos es pedir la ayuda del Espíritu Santo para vencerlos, disciplinando la mente. Recuerden bien esta frase, hay que disciplinar la mente. Vencer las emociones significa no permitir que ellas nos impidan hacer algo que deberíamos estar haciendo o que éstas nos impulsen arrebatadamente a actuar de maneras que no queremos. Esto implicaría una derrota y mi mente no puede estar derrotada por esas reacciones emotivas. Por ello el consejo del apóstol a Timoteo es de mucha ayuda para todos. Dios nos está diciendo que no debemos permitir que nuestras emociones controlen nuestra vida. Hay personas que dicen, así soy, así me voy a morir, ese es mi carácter. No, en Cristo Jesús tenemos el dominio propio. Disciplinemos la mente a través de la palabra de Dios. Sí, por eso dice en Deuteronomio y en muchos textos bíblicos que debemos de meditar en ella de día y de noche. Al levantarnos, al acostarnos, debemos de estar meditando en la palabra de Dios. En Juan 14:26 vemos la función del Consolador, del Espíritu Santo. Dice, a quien el Padre enviará en mi nombre, o sea, en el nombre de Jesús. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. O sea, el Espíritu Santo es el encargado de recordarnos las promesas de Dios, de recordarnos su palabra viva en nuestra vida, ante momentos de prueba, ante momentos de todo tipo de momentos mientras estemos aquí en la tierra. El versículo 17 dice, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y está en vosotros. Wow, no sé si pudieron entenderlo en totalidad. Dice que el Espíritu de Dios ahora mora en nosotros y que el mundo no lo puede recibir porque no le ve ni le conoce. Entonces hay una gran diferencia para los que tenemos el Espíritu Santo. ¿Cómo podemos tener el Espíritu Santo? Tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados, un verdadero arrepentimiento delante de Dios y decirle, perdóname, Señor. Haz morada conmigo, que tu Espíritu Santo me ayude en esta batalla con mi mente y mis emociones, para someter mi carne bajo tu voluntad, bajo tus leyes. De esta manera es la única forma en que podemos tener el Espíritu Santo, bajo un arrepentimiento verdadero de todo lo que hemos dicho, hecho o pensado, y decidiendo caminar en rectitud conforme a la palabra de Dios. Una vez regenerados por el Espíritu Santo, necesitamos ser continuamente guiados por Él. Claro, es una lucha constante, dando frutos espirituales en todas
partes de nuestra vida, así como dice Gálatas capítulo 5 versículo 22 al 23, que ahí vienen los frutos del Espíritu, que son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, etc. Entonces, si estamos produciendo el fruto del Espíritu que exhibe una mente sana en nuestra vida, entonces sabremos que Él está obrando en nosotros. El Espíritu Santo faculta a la mente para comprender las cosas espirituales. En 1 Corintios capítulo 2, 11 dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas con sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. Espíritu con E mayúscula se refiere a Espíritu Santo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, aquí vemos claramente que el Espíritu Santo faculta a la mente para comprender las cosas espirituales. ¿Sí? Necesitamos la guianza del Espíritu Santo en nuestra vida diaria para ser hombres y mujeres libres de temor, libres de cobardía y actuando en el poder y en el amor de Dios y en el dominio propio que Él nos ha dado. Vencer el miedo no es una cuestión de autodeterminación, es una cuestión de dependencia en Dios, ¿sí? En confiar en Dios y en amar a Dios. Se trata de una cuestión de fe y creencia en sus palabras, en sus promesas y en sus regalos para con nosotros. Gracias, Padre Santo, por tu hermosa palabra. Gracias, Señor, porque hoy nos estás diciendo que avivemos nuestra búsqueda contigo, que nos apasionemos por ti, que te busquemos con un sentido de responsabilidad verdadera, genuina, con una fe no fingida, que atesoremos tu palabra como lo más preciado en nuestro corazón y en nuestra mente, para que podamos estar firmes ante la prueba. Pablo le decía esto a Timoteo porque estaba en Éfeso, en medio de una ciudad corrompida y promiscua, y lo mismo estamos viviendo nosotros. Estamos en un mundo promiscuo, en un mundo donde a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Señor Jesús, ayúdanos a no caer en las mentiras de Satanás que nos trae este mundo, Señor. Las pruebas, las tentaciones y todas las cosas que el mundo nos pueda traer en todas las áreas. Señor, ayúdanos a ser jóvenes, hombres y mujeres, adultos, sensatos, que puedas tú decir delante de tu Padre: mi hija, mi hijo tiene una fe no fingida. Y aunque quizás no tengas o no hayas tenido una abuela y una madre creyente, tú puedes comenzar a cambiar tu generación. Tú puedes ser el primero o la primera con una fe no fingida, con una fe real, para que tú lo puedas comunicar y tu fe pueda trascender a tus nietos, a tus hijos, sí, y a tus generaciones, como lo hizo esta mujer Loida a su hija Eunice y Eunice a su hijo Timoteo. Gracias, Padre Santo, a ti la gloria, en el nombre de Jesús. Te lo pedimos y te lo agradecemos. Amén.